incubación de 4 semanas, mecanismo de transmisión es fecal oral y principalmente el único reservorio vendría a ser el humano. Ya. Dentro del mecanismo de transmisión, principalmente es vía fecal oral, ¿no? Por ejemplo, comer alimentos elaborados por una persona que está contaminada y se ha ido al baño pero no se ha lavado correctamente, no ha hecho un uso correcto del lavado de manos. Lo otro también por beber agua contaminada por heces, principalmente eso ocurre, este problema en países en desarrollo. Y lo otro en viajes, ¿no? Puede ser en viajes internacionales a áreas donde principalmente la hepatitis es común. Dentro del cuadro clínico, podemos presentar malestar general, fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, el dolor abdominal principalmente en el hipocondrio derecho, ictericia, anorexia y coluria. Coluria es el color de la orina casi similar al tipo de la Coca-Cola. Ya. Dentro del diagnóstico hemos considerado la batería de citología y imagenología, ¿no? Dentro de la batería principalmente se va a necesitar un hemograma completo. Ahí va a haber un aumento de linfocitos, principalmente por la infección viral que se ocasiona. Y también un perfil hepático, ¿no? Ahí vamos a encontrar el aumento de transaminasas 10 veces al valor normal. Y también el tiempo de tratamiento. Dentro de la serología, la hemoglobina M, desde el inicio hasta los 4 meses va a definir este diagnóstico. Y también el aumento de la hemoglobina A, el paciente ya cuando ya está inmunizado. Y dentro de la imagenología, principalmente vamos a pedir una ecografía abdominal y ahí vamos a poder observar, descartar unos accesos hepáticos. Bueno, para la prevención va a depender de acuerdo al tipo de virus, ¿no? Principalmente un lavado frecuente de manos correctamente, lavado también de frutas y verduras y también aplicarse de la vacuna. En tratamiento, bueno, no hay un específico, es sintomático, no requiere hospitalización. También algo muy importante que es el bienestar y equilibrio nutricional, que incluye la rehidratación por el malestar general, ¿no? Principalmente hay alimentos bajos en grasa. Ahora el hepatitis B. Bueno, correspondiente a la hepatitis B, vamos a hablar primero sobre las generalidades y nos menciona de que es un virus patógeno de la familia Hepatnaviridae que va a causar una infección hepática en los seres humanos. Se va a caracterizar principalmente por su afinidad hepática, ¿no? Por causar la patología específica en el hígado y su capacidad por causar una amplia gama de trastornos hepáticos, ¿no? Desde un cuadro agudo hasta que puede llevar a situaciones crónicas como una cirrosis o un cáncer, ¿no? Esta transmisión se va a generar mediante el contacto con sangre infectada, fluidos corporales, prácticas de riesgo, ¿no? Como serían las relaciones sexuales sin protección y también por compartir agujas, ¿no? Contaminadas. Siguiente. Lo que te mencionaba, ¿no? Los mecanismos de transmisión pueden ser por vía parenteral, vía sexual, la transmisión vertical, que es de madre a hijo, y la transmisión horizontal, ¿no? Por contacto no sexual. Las características del virus de la hepatitis B nos menciona que está compuesto por una parte central y todo cubierto, ¿no? Por un antígeno de superficie. Y esto a su vez además también va a presentar proteínas centrales como van a ser la C y la E. Siguiente. En la clasificación clínica vamos a iniciar desde una hepatitis B aguda, donde nos menciona que es una transmisión, una infección reciente y va a presentar clínica la paciente, ¿no? Como fiebre, ictericia, fatiga, náuseas, vómitos, malestar general y del dolor abdominal. La hepatitis B crónica, que es una infección persistente mayor a los 6 meses, ¿no? Que puede no presentar síntomas o su clínico va a ser leve,
ni evidencia de daño hepático, pero sí puede transmitir a otras personas el virus, ¿no? Y la cirrosis y cáncer de hígado, que es pues, la infección crónica, ¿no? Que ha tenido por mayor a los 6 meses y es el factor de riesgo. Siguiente. Bueno, vamos a iniciar con el antígeno de superficie, que como su nombre lo dice, se encuentra en la superficie del virus y su detección en sangre es uno de los marcadores principales para la detección de hepatitis B. Y su presencia durante más de 6 meses va a considerarse un signo de infección crónica. El anticuerpo contra el antígeno de superficie nos menciona que son proteínas producidas por el sistema inmunológico en presencia de este antígeno de superficie, ¿no? Es como la respuesta inmune que va a generar el cuerpo ante el virus, ¿no? Que puede ser también debido a la recuperación del paciente por la infección o por la vacunación contra la hepatitis B. También nos menciona que es como un factor protector y se puede encontrar mayor o igual a 10 miliunidades por mililitro. El anticuerpo contra el antígeno central nos menciona que es una proteína específicamente nuclear del virus y su presencia va a indicar una infección pasada o presente de la hepatitis B y van a detectarse en personas que han tenido una infección previa pero ya se recuperaron. Aquí también vamos a encontrar se puede subdividir en inmunoglobulina M y en la G. La M va a ser específica para infecciones agudas y la G para crónica. En cuanto a lo que es el antígeno E del virus de la hepatitis B, tenemos que está presente básicamente en lo que es en la fase aguda y que indica un estado de altamente infeccioso, ¿no? Esto va a estar vinculado con lo que es la replicación activa del ADN que va a circular en la sangre. ¿Siguiente? Como les decía, este es un marcador de infección aguda, básicamente está entre 2 a las 12 semanas y va a declinar sus valores elevados junto al HBsAg, como se observa acá en la parte. Siguiente. Los marcadores serológicos de la hepatitis B se ven en las diferentes fases de infección, ¿no? En este caso, por ejemplo, observamos que el HBAG básicamente va a estar presente, como les mencionaba, va a ser positivo en una hepatitis aguda, va a estar positivo en lo que es una hepatitis aguda también, negativa, y básicamente el anticuerpo que viene a ser del HB va a estar positiva dentro de lo que es una hepatitis crónica pasiva, ¿no? Y también en lo que es indicar también una infección de hepatitis B recientemente pasada. Siguiente. En cuanto a lo que tiene que ver con el antígeno HBAG, básicamente este es un antígeno de vida corta que oscila, como menciona ahí, de lo que es de 3 a 6 semanas, ¿no? Y más allá ya de las 10 semanas puede indicar una progresión hacia un estado portador crónico y probablemente una enfermedad hepática crónica. En cuanto al anticuerpo HB, este anticuerpo del antígeno E del virus de la hepatitis también puede indicar lo que es o confirmar un estado agudo en ausencia del caso del antígeno HB-SAG. No puede confirmarlo. Siguiente. En cuanto a los marcadores moleculares, básicamente tenemos lo que es el ADN del virus de la hepatitis B, que es un marcador molecular que va a detectar lo que es una infección crónica por el virus de la hepatitis B. Va a ser el primer marcador de lo que es la infección, aparece en el periodo de incubación de 2 a 4 semanas antes que el antígeno HB-SAG. Y actualmente existen diversos métodos, ¿no? Y básicamente uno de ellos ahí
En la parte de niveles de carga viral está la PCR, ¿no? Para su identificación, básicamente. Y esta es pues una cuantificación, ¿no? La PCR va a ser una cuantificación de lo que es el ADN que va circulando en el plasma de este virus. Siguiente. Como acá vemos, el ADN de la hepatitis B puede estar positivo básicamente o encontrarse, ¿no? En hepatitis B aguda o hepatitis B crónica, y también en una hepatitis B crónica no replicativa. Aparte, una hepatitis crónica básica, pero mayormente esta indicaría una hepatitis B aguda y una hepatitis B crónica con replicación. Y otros marcadores también que son las aminotransferasas, ¿no? Estas aminotransferasas no siempre van a cursar en la hepatitis B sus valores elevados, sino que también se pueden encontrar valores normales, como en el caso de la hepatitis B aguda, y también en el caso de la hepatitis B crónica y en una vacunación anti la hepatitis B, en estos casos se va a encontrar las aminotransferasas normales, ¿no? Pero se pueden encontrar también estas mismas aminotransferasas incrementadas en las enfermedades de hepatitis B aguda juntos con el ADN, que se va a determinar mediante PCR, y también en lo que es una hepatitis B crónica. Siguiente. En cuanto a los genotipos virales de la hepatitis B, básicamente nos dice la literatura que son 7 antígenos, ahí está el A, el B, el C, D, E, F y G, y también nos indica sus subtipos, ¿no? Por ejemplo, el subtipo de lo que es el genotipo viral A es el ADW2, el de B, ADW2 también, y al igual que los demás. Y esto que nos va a indicar esto básicamente en cuanto a lo que es distribución global, por ejemplo, lo que es el genotipo A, básicamente en Europa, Estados Unidos y América Central, el antígeno B en Japón, incidencia básicamente en estos países, y al igual que el G, América Central, Estados Unidos. Son antígenos que seguramente la tolerancia que no tiene mucha relevancia para lo que es diagnóstico, ¿no? Dentro de las generalidades tenemos desde tipo de ARN, pertenecen a la familia Flavividae, se caracteriza por tener una alta tasa de mutaciones y una capacidad de generar infecciones, sobre todo agudas, y su transmisión principalmente es por vía parenteral, fluidos corporales y hemoderivados. Así es. Bueno, en este cuadro, digamos que es un pequeño interpretación de los anticuerpos y del genoma, o sea, su material genético que es el tipo de ADN, color moradito. Y el de rojo está representado por que son los anticuerpos que se van presentando durante el proceso de la enfermedad, ¿no? Y cuando el amarillo son la adenina aminotransferasa, que es una enzima del hígado, cuando está en procesos de daño hepático. Bueno, y digamos que menor a 6 meses sería un proceso agudo y mayor de 6 meses ya sería un proceso crónico, ¿no? Como se puede ver aquí es el material genético, que es el tipo de ARN del virus de la hepatitis C, se mantiene constante, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo va a cuerpos del virus de la hepatitis C. En cambio, cuando ya es un proceso crónico, es un proceso mantenido y sostenible, ¿no? Eso, sobre todo con los anticuerpos y el material genético, que es el tipo de ARN presente. Bueno, entonces los marcadores serológicos vienen a ser los anticuerpos del virus de la hepatitis C, puede ser IgM y IgG. Si es IgM, es una infección aguda, al igual que también puede presentar IgM y IgG, es igual una infección presente, y al final pues queda la IgG, que ya es una infección ya antigua, ¿no? Y los marcadores moleculares tenemos aquí su material genético, al ARN del virus, que implica, o lo que quiere interpretar, es una infección antigua. Así. Bueno, este es como
proceso en el cual, digamos, si el paciente presenta los anticuerpos del virus de la hepatitis C positivo, pues se va a pasar a realizar un examen, digamos, molecular del material genético del virus, y si es positivo, presenta una infección. Y si es negativo, se tendrían que hacer exámenes complementarios. En todo caso, si es que muestra los anticuerpos negativos, no se tendría el fin del tamizaje, ¿no? Así es. Y eso es como una pequeña interpretación. Por ejemplo, en el primero, en los anticuerpos negativos, el tipo de del material genético también está negativo, no existe infección. Si es negativo en los anticuerpos y positivo en el virus, o sea, su material genético positivo, pues una infección tendrá, ¿no? Y aún está presentando, digamos, una respuesta inmunológica, ¿no?, de anticuerpos. Y si es positivo en los anticuerpos y negativo su material genético, es una infección activa, no está presenciando ya respuesta inmune por anticuerpos. Y si es positivo es una infección activa. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora acerca del virus de hepatitis B. Con respecto a sus generalidades, podemos hablar de que suele replicarse la presencia del virus de la hepatitis B, ya que utiliza las envolturas de este mismo virus para poder hacer su propagación. Con respecto a la variedad de los cuadros clínicos en las manifestaciones, hay desde infecciones leves hasta formas más graves que pueden conllevar a una cirrosis hepática. En la fase aguda se encuentran síntomas similares a la hepatitis B, pero la progresión puede ser más rápida y la gravedad también aumenta. Y en la cronificación, en su coinfección puede llevar a una hepatitis crónica, mientras que la superinfección a menudo resulta en una evolución rápida a una cirrosis. Con respecto a sus marcadores serológicos, el antígeno de la superficie del virus de la hepatitis B, en esta infección, la hepatitis delta generalmente coexiste con la hepatitis B, por lo que su presencia de este antígeno va a ser común. Con respecto a los anticuerpos contra el antígeno de la hepatitis D, estos anticuerpos indican una infección pasada o actual con el virus de la hepatitis D. Los anticuerpos también van a indicar una respuesta inmunológica contra la infección, y en lo que es el ARN del virus de la hepatitis D, su detección de ARN viral confirma la replicación activa de este virus. En lo que es sus marcadores moleculares, los marcadores moleculares del virus de la hepatitis delta incluyen la detección del ARN viral, y estos principales van a ser los siguientes. La ARN del virus, en su presencia viral en la sangre, va a indicar una replicación activa del virus. Su detección de ARN es crucial para poder confirmar la infección y evaluar la carga viral. La técnica más común para poder detectar el ARN del virus es la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Su cuantificación de la carga viral puede ser importante para poder evaluar su gravedad de la infección y guiar al tratamiento. Buenas tardes, doctora. Continuando con la introducción, voy a exponer lo que es el tema de la hepatitis C. En sus generalidades, precisamente no hay mucha información sobre lo que es la hepatitis C, ya que en nuestro medio local no se han reportado o no hay suficientes reportes de enfermos con esta infección por este virus, ¿no? Lo único que sí, en sus generalidades y de acuerdo a sus historias, que fue identificada en 1980 y fue identificada por un brote que sucedió en India en este caso. Y en el 91 es donde se codifica o se le da el nombre de lo que es este virus de la hepatitis C. En su composición y estructura vemos que es un ARN, ¿no? Es un ARN y es muy pequeño, no tiene envoltura y prácticamente mide entre 27 a 34 nanómetros de diámetro. Está clasificado como de la familia de los Tepeviridae, ¿no? Y tiene tres marcos de lecturas abiertas, básicamente, son los ORF, ¿no? Bien. Su transmisión es casi igual al virus de la hepatitis A, ¿no? Se transmite a través de fecal oral. También se ha podido determinar que la transmisión también es vertical, ¿no? También es de madre a hijo a través de la placenta y por transfusión sanguínea.
En su clínica vamos a ver de que esta hepatitis E es muy parecida a la hepatitis A, ya que tanto la hepatitis A como la hepatitis E van a causar solamente una infección aguda. Muy poco es que se cronifica, ¿no? Mayormente siempre va a causar una infección aguda. Y su periodo de infección, en este caso de infección aguda, es de 15 a 60 días. Y sus manifestaciones o sus síntomas van a ser ictericia, un malestar general, náuseas, anorexia, vómitos, dolor en el hipocondrio derecho, también es donde también va a tener esa manifestación. Y en las complicaciones, bueno, en las complicaciones va a haber una insuficiencia hepática, bueno, como dijo, aguda, una hepatitis colestásica y lo que es un virus, una infección ya crónica, ¿no? Los marcadores serológicos es igual, tenemos lo que es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Nosotros en este caso nos centraríamos en la inmunoglobulina M, ya que es aquí es donde se va a diagnosticar en este caso al paciente, ¿no? con este tipo de enfermedad, por esta infección, por este virus, ya que la inmunoglobulina G simplemente ya se ve después de que el paciente se ha curado. Con la inmunoglobulina M es con lo que se trabajaría en este caso. Y también con el tema de las transaminasas, porque aquí en este tipo de infecciones, las transaminasas como la TGG es la que va a estar más aumentada que la TGO, porque la TGO simplemente sirve para determinar, en este caso, hepatitis por temas alcohólicos, en este caso. Bueno, otro marcador serológico es el ARN, el virus de la hepatitis E, que en este caso sería el estándar, ¿no? La prueba estándar o la prueba de oro para poder detectar este tipo de virus, ¿no? Bien. Los genotipos. Acá existen varios genotipos, ¿no? Van desde el A hasta el D. Los genotipos 1 y 2 son los que están confinados al humano y no solamente van a infectar a humanos, porque también pueden infectar también a otros animales. Por ejemplo, el genotipo 3 y 4, aparte de infectar humanos, va a infectar cerdos, ciervos, vacas, ¿no? Y lo que es el tipo C, que es un genotipo de tipo C que infecta a los roedores, también puede infectar, en este caso, a humanos también. Y aquí es donde se ve su especificación. Los genotipos unidos, principalmente, ¿dónde se encuentran ubicados? Se encuentran ubicados en Asia, en India y en el norte de África. El genotipo 2 en México, África Occidental. El genotipo 3, básicamente en Asia, América del Norte. Y el genotipo 4 en países asiáticos europeos. Bueno, tratamiento no existe, no es como lo que es la hepatitis A, que sí hay una vacuna para lo que es hepatitis E no hay vacunas, solamente sería tratamiento sintomático. Bien. Ese es el resumen. Si lo comparamos, el virus de la hepatitis A es solamente, es ARN, causa lo que es una infección aguda, va a infectar a niños y a adultos, pero donde se va a ver se va a cronificar o básicamente puedes detectar una ictericia va a ser en adultos, en niños no. Lo otro también, como les he indicado, para poder hacer el diagnóstico puedo pedir lo que es una transaminasa y vamos a poder ver que la TGP va a estar aumentada. La inmunoglobulina M es el diagnóstico, o te va a dar el diagnóstico de que este paciente está infectado por este virus. Y la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, es porque el paciente ya está curado, ¿no? Le dio la infección, fue asintomático, porque estos pacientes que se infectan con este tipo de virus suelen ser asintomáticos, pues simplemente lo van a reflejar, ¿no? Y el pronóstico sería por un TP, ¿no? Tener en cuenta que este virus también puede causar lo que es una falla hepática fulminante en un 20%, pero más embarazadas. En niños la falla hepática suele ser menos del 1%. Gracias. Pensé que era la referencia. Entonces, para efectos del examen solamente vamos a tener en cuenta hepatitis B. ¿Ok? Para el examen. Quiero que la revisen bien, quiero que revisen la norma técnica del MINSA de la hepatitis B. Igual yo le voy a enviar a la subdelegada. ¿Quién está comunicando contigo? Para que ella les pase la WhatsApp. ¿Pero examen hepatitis B o C? B, ¿verdad? ¿Por qué? Por la alta frecuencia que tenemos de hepatitis B en nuestro medio. En la mañana, los compañeros que se pusieron este tema presentaron una estadística y en lo que va del año ya tenemos más de 2.000 casos nuevos diagnosticados en Perú de hepatitis B, que ya superó al año pasado, que fue durante todo el año, hasta octubre del año pasado teníamos
más de 2.000, algo de 2.800 casos nuevos de hepatitis B diagnosticados en Perú. Entonces siempre hay que sospechar, siempre hay que pedirla, ya que en la mayoría de los casos no hay síntomas. ¿Cómo diagnosticamos hepatitis B? A veces lo diagnosticamos de manera casual. Cuando el paciente va a un centro de donación, por ejemplo, ¿no? Ahí se diagnostica porque se le tiene que hacer todas las infecciosas a esos a los donantes, y se encontró hepatitis B. El paciente no tenía síntomas. Entonces, si es un paciente con vida sexual activa, que no siempre usa preservativo, etc., siempre pidamos hepatitis B. ¿Okay? Siempre pensemos, así como pensamos en VIH, también pensemos en hepatitis B. ¿Qué tenemos que acordarnos de esta enfermedad? Así como que la mayoría son asintomáticos, también lo bueno es que la mayoría se autolimita. Pero hay un pequeño porcentaje, aproximadamente 10 a 20%, que sí se va a cronificar. Y esos son los pacientes que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que hacen hepatitis B crónica son los que nosotros tenemos que darle el tratamiento. Porque ellos siguen progresando y pueden incluso hacer un hepático, un hepatocarcinoma, etc. Y obviamente contagiar la enfermedad. Esos pacientes. ¿Cómo sabemos que es aguda o cómo es crónica? Bueno, el libro dice, y la norma técnica del MINSA dice 6 meses. ¿Cómo diagnosticamos hepatitis B? Con los marcadores serológicos. Primero, no le voy a pedir de frente una carga viral, ¿cierto? Los marcadores serológicos. Si el paciente tiene positividad para el antígeno de superficie de hepatitis B y anticuerpos contra el core o la cápside, estoy haciendo el diagnóstico. Y ese anticuerpo, en buena hora, si mi laboratorio, porque hay laboratorios que solamente van a dosar anticuerpos contra el core total, no te dice si es IgM o es IgG. En buena hora, si te dice que es IgM o IgG, para que tú ya tengas una idea si estás frente a una infección aguda o crónica, ¿cierto? Bien, eso nos ayuda a saber interpretar los marcadores serológicos. ¿Qué marcador serológico me dice? Me está indicando que hay replicación del virus en ese momento. De lo que han mencionado compañeros, hay uno que también es importante, que me está diciendo que hay replicación, que la enfermedad está activa, es el antígeno E de hepatitis B. ¿Ok? Bien, ya tenemos el antígeno de superficie, el anticuerpo contra el antígeno de la cápside o core, que puede ser de tipo IgM o de tipo IgG. Tenemos el antígeno E. Luego también tenemos el anticuerpo contra el antígeno de superficie, que me indica que el paciente tenga anticuerpo contra el antígeno de superficie. Si yo en su panel serológico encuentro este anticuerpo, ¿qué debo sospechar? ¿Cómo lo interpreto? Que ya ha tenido la enfermedad. Tiene anticuerpo contra el antígeno de superficie. ¿Cómo interpreto eso? Que ya ha presentado la Le enfermedad. pregunto si ha recibido la vacuna, ¿cierto? Puede ser que esté inmunizado, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo encuentro anticuerpos contra el antígeno E? Anticuerpo contra el antígeno E. Me alegro. ¿Por qué? Porque quiere decir que están controlando la enfermedad. Es que nosotros mismos con el sistema inmunológico podemos autolimitarlo y podemos encontrar al paciente sin haber salido de la enfermedad. ¿Ok? Pero, ya, los pacientes que llegan por primera vez y tengo positividad para el antígeno de superficie, tengo que seguirlo controlando. Tengo que hacerle un control, dice la norma técnica, a los 6 meses. Si a los 6 meses este paciente sigue presentando positividad para el antígeno de superficie, anticuerpo contra el core, que ya será de tipo IgG, él va a ir a tratamiento. El tratamiento es de por vida, igual como el VIH. ¿Okay? Entonces siempre solicitemos y pidamos. Yo les voy a pasar ya está igual colgado en el aula, pero igual le voy a pasar los enlaces. Me interesa que lean de la norma técnica eso, ¿no? El cuadrito, hay un cuadrito allí con la positividad de estos antígenos y anticuerpos para ver cómo los interpretamos. También van a encontrar allí qué otras pruebas de laboratorio yo le voy a pedir al paciente que va a iniciar tratamiento. Ahí te va a decir el hemograma completo, tengo que pedirle pues las transaminasas, tengo que pedirle de todas maneras a este paciente una ecografía porque tengo que descartar que tenga ya cirrosis. Pues ahí van a encontrar en la norma técnica también todos los posibles escenarios, ¿no?, que entran a tratamiento. ¿Ya, chicos? Eso es lo que quiero que lean básicamente del tema. Ya se los paso. ¿Ya? Muy bien.
La última pregunta. Entonces revisamos la norma técnica, ¿verdad? La norma técnica de Hepatitis B. hepatitis B. Ya. Eso hay que revisar. Está en el aula, igual ya se lo paso. La próxima semana entonces, chicos, tenemos la clase y el grupo que tiene semen, ¿no? Examen de semen la próxima clase. Y la clase del adulto que es de